Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos unas cuantas desapariciones muy extrañas. Ustedes saben que yo publico varias desapariciones en el canal y en la mayoría está el factor de las zonas boscosas. Al ser zonas tan grandes y tan difíciles de entender, es muy fácil que una persona se pierda, más aún porque desconocemos exactamente qué pasa dentro de los bosques. Puede haber cualquier cosa. Montones de animales, así como personas esperando a alguna víctima como hemos visto antes, o incluso se ha hablado de ciertas comunidades que no se pueden controlar y que viven dentro de los bosques, pero ese es un tema para otro video. Hoy les voy a mostrar casos que van más allá de simplemente perderse. Hay algo muy extraño con las desapariciones de estas personas. Dichas historias son verídicas y vienen juntas en los libros de Missing 411, que por ahora son 4. El autor David Paulides es un ex oficial de policía que se volvió investigador y claramente sabía sobre algunas de estas desapariciones. Según el autor, su trabajo en este tema comenzó cuando estaba investigando en un parque nacional y un guardaparques fuera de servicio lo encontró. El guardabosque conocía los antecedentes de Paulides y le pidió que investigara este problema. Él le dijo que sí y durante su investigación descubrió evidencia de negligencia por parte del servicio de parques al no localizar a las personas desaparecidas. Después de esto, amplió la investigación para incluir a personas desaparecidas de todo el mundo. Y eso lo llevó a creer que había descubierto una serie de desapariciones misteriosas en todo el mundo que desafiaban explicaciones lógicas y convencionales. Igualmente hay gente que se opone a su visión de que todo esto es un gran misterio. Piensan que estas desapariciones tienen explicaciones lógicas y claro que debe haberlas, pero ¿cuáles son? Hay algunos casos en los que solo se puede suponer y quizás jamás sepamos lo que les pasó realmente. También hay 2 documentales por si quieren verlos en lugar de leer los libros o esperar que yo saque el siguiente video, porque además planeo hacer varios videos sobre estas desapariciones y sobre lo que hay en los libros. Así que bueno, ahí arriba les dejo en la que está en pantalla una lista de reproducción con el resto de casos del canal. Acá les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Primera desaparición. En el libro en cuestión, al menos en el primero, hay varios casos de niños que se pierden y terminan en situaciones que son imposibles. Una de esas historias es la de Geraldine Markline. Al momento en el que desaparece tenía tan solo 2 años y vivía con su familia entre Hanover y las sierras Pigeon, en Pensilvania. Aproximadamente a 5 kilómetros de Hanover, ahí están las montañas Pigeon. Hay sierras cubiertas de verde y también hay campos con granjas. Justamente la familia Markline vivía en una granja. El 26 de octubre de 1926, la señora Markline tenía que viajar a Hanover, así que dejó a su hijo mayor Luther a cargo de los otros niños. Luther los llevó al patio para que recogieran algunas hojas para poner en el establo. Y entonces él puso a su hermana Geraldine en un gran árbol y le dijo que se quedara ahí mientras él iba a agarrar comida. Como se esperarán, cuando volvió, Geraldine no estaba. Cuando su madre regresó a la granja y Luther le explicó lo que había pasado, llamó a las autoridades inmediatamente y ahí empezó una gran búsqueda. Había mucho bosque y lugares en donde se podría haber metido. Alrededor de 2000 personas buscaron de día en el campo y el bosque a una niña que en realidad no podría irse muy lejos. Obviamente lo primero que se pensó era que había sido secuestrada por alguien. Ella no podría simplemente desaparecer y no ser encontrada por tanta gente. Fue 2 días después, el 28 de octubre, que en las montañas Pigeon, buscando en una elevación, la encuentran. Cuando la ven, notan que le faltaba un abrigo, el sombrero que llevaba puesto antes de desaparecer, un par de leggings y un zapato. Además, tenía marcas de arañazos por todas partes del cuerpo, pero por lo demás estaba muy bien. Ella no pudo explicar nunca qué fue lo que le pasó cuando se perdió o dónde había estado en todo ese tiempo que la buscaban. Y la gran pregunta desde entonces es ¿cómo es que llegó hasta ahí? Tal vez la habría agarrado un animal salvaje, pero en lugar de comérsela simplemente decidió dejarla en un terreno alto. He contado una historia australiana bastante parecida en mi canal secundario que les dejo abajo en la descripción sobre un dingo que se llevó a un bebé. Así que si quieren verla, ahí se los dejo. Pero es una posibilidad, el hecho de que un animal se la pueda haber llevado y que por eso tenga arañazos en el cuerpo. Pero lo más interesante y extraño es que en cuestión de desapariciones de niños, esto pasa una y otra vez. Niños desaparecen de la absoluta nada, después cuentan historias extrañas o directamente no se acuerdan qué pasó y reaparecen en lugares imposibles de llegar para ellos, sin testigos y en lugares en los cuales no hay demasiada gente o
casi nadie. Pero dejando esas historias de niños para la siguiente parte, vayamos a la desaparición número 2. Segunda desaparición. Esta historia es un poco más conocida porque es una de las más inusuales dentro de todas las desapariciones en los bosques. Esto ocurrió en el Parque Nacional del Lago del Cráter, ubicado en el condado de Klamath, dentro de la cordillera de las Cascadas del suroeste de Oregon, en Estados Unidos. Y la persona que desapareció en enero de 1975 era Charles McCuller, de 19 años. Charles había estado participando de una expedición fotográfica a campo traviesa, deteniéndose en varios lugares en el camino para ir de excursión y principalmente sacar fotos. Fue durante ese enero que llegó a Eugene, Oregon, donde se quedó con un amigo durante unas semanas. Y fue también durante ese tiempo que decidió salir y hacer una sesión de fotos de invierno en el Parque Nacional del Lago del Cráter. Planeaba hacer un viaje de 2 días al lago, o sea, empacar su equipamiento y salir solo. En ese momento el parque estaba helado, cubierto de nieve, pero él estaba preparado para las condiciones y además tenía experiencia al aire libre. Charles le dijo a su amigo que regresaría en 2 días, pero esa vez que lo vio salir fue la última que alguien lo vería con vida. Cuando pasaron esos 2 días sin señales de Charles, su amigo al principio pensó que simplemente extendió su viaje y se quedaría un día más, unas horas más. Pero ya para el tercer día de viaje decidió llamar a la policía porque era muy raro que simplemente no llegara y no se comunicara. Testigos lo habían visto en el área de Diamond Lake, a unos 45 minutos en auto desde Crater Lake. Y se creía que había continuado su viaje desde ahí y llegado sano y salvo al lago. Otros testigos afirmaron que Charles había salido a caminar por North Road, lo cual era extraño ya que había demasiada nieve como para caminar o para siquiera pasar por esa ruta. Se pensó que podría haber cambiado de sendero después de encontrarse con toda esta nieve, pero nadie sabía con certeza si lo había hecho o a dónde había ido a parar. No había señales de él o de su campamento en el área, así que había desaparecido. Se inició una búsqueda entonces en el desierto donde se pensaba que había establecido un campamento. Y esta búsqueda rápidamente creció para involucrar también al FBI. Aún así fue difícil seguir ya que había demasiada nieve. La búsqueda incluyó también al padre de Charles, quien voló hasta ahí para pasar todo el verano intentando encontrar a su hijo. Él se quedó todo ese tiempo a la orilla del lago acampando. Después de que se fue la nieve, los esfuerzos siguieron, pero lamentablemente por mucho tiempo no se lo encontró. Todo esto llevó a la conclusión de que tal vez Charles había ido por su cuenta a otro lugar, que tal vez simplemente había decidido ir a otro parque o que simplemente cambió de vida. Huyó de su familia, de su vida anterior y se fue a otro lugar. Sin embargo, todos aquellos que lo conocían insistían en que él no haría nada así. La policía parecía apoyarse en la idea de que simplemente se había perdido en el bosque y posiblemente habría muerto en el desierto. Sin embargo, la idea de la familia y de los amigos era que podría haber sido secuestrado o incluso asesinado. Especialmente se sospechaba del por qué el FBI se habría involucrado en la búsqueda si era simplemente una desaparición. Sin embargo, las autoridades negaban la idea del llamado juego sucio, es decir, que alguien le hubiese hecho algo porque no había evidencia de ello. No fue hasta el año siguiente, en octubre de 1976, que un par de excursionistas encontraron una mochila rota en un cañón ubicado a unos 20 kilómetros de donde supuestamente había acampado Charles. Dentro de un bolsillo lateral de la mochila se encontró un juego de llaves pertenecientes a un Volkswagen, que eran la marca del auto que manejaba Charles al momento de su desaparición. Los guardabosques Larry Smith y Marion Jock compararon una fotocopia de la llave real del auto de Charles McCuller y descubrieron que coincidía perfectamente con las llaves encontradas en la mochila. Inmediatamente se envió una patrulla a caballo al área donde se había encontrado la mochila, cerca de un lugar llamado Bybee Creek. Y ahí fue donde se encontraron los restos humanos de este hombre. Restos humanos de todas formas dicho a la ligera, y ya les voy a explicar por qué. Ahí, sobre un tronco, había un par de jeans que parecían estar en buenas condiciones, especialmente para la cantidad de tiempo que habían estado expuestos a la intemperie. Pero no había camisa, abrigo, botas, no había nada en ningún lado, ni en el tronco ni cerca del campamento. Dentro de las medias que sobresalían de las piernas de los jeans, se encontraron huesos rotos de los dedos de los pies y los jeans mismos no contenían nada más que algunos pedazos de espinillas rotas. Además, el cinturón de los jeans estaba todavía colocado y desabrochado. Los botones estaban abiertos, como si en algún momento hubiese decidido sacarse el pantalón en el medio del frío. Además del dedo del pie y los huesos de la espinilla, el resto del cuerpo simplemente había desaparecido. Un guardabosques lo describió como si el hombre simplemente se hubiese desvanecido
de los pies para arriba. A unos 4 metros de esto estaba la corona de un cráneo y algunos fragmentos de hueso pequeños. Se buscó de manera exhaustiva el resto de la zona para ver si se encontraba algo más perteneciente a Charles, pero la verdad es que lo que quedaba del cuerpo era eso. Nunca se encontró ni más ropa, ni otras piezas de hueso, ni ninguna pista acerca de lo que llevaba con respecto a equipos de cámara u otros. Su billetera tampoco estaba, no había nada más que lo que quedaba en la mochila. Además de la condición en la cual se encontró el resto del cuerpo, había dudas con respecto a cómo Charles habría llegado a ese lugar y más que nada cómo habría terminado en esa situación. El área era extremadamente remota, además de difícil para recorrer. Y en el momento de la desaparición habría estado envuelta en grandes montones de nieve que incluso los esquiadores y las motos no habrían podido pasar. Se quiso explicar la situación con algo llamado desnudo paradójico. Esto se produce cuando una persona con hipotermia tiene demasiado calor, tiene una sensación paradójica al hecho de estar enfriándose. Entonces la persona se comienza a sacar la ropa a pesar del hecho de que se va a congelar. Esto ya lo vimos en otros casos como el del chico dentro de la chimenea que se los dejó arriba en la pantalla, creo que ahí, para que vayan a verlo. Entonces, si ese es el caso, ¿dónde fue a parar la ropa? Porque solamente estaba el jean puesto. No estaban las botas, no estaban los abrigos, no había nada alrededor, ni en el camino ni en ninguna parte cercana. Además, ¿por qué estaban sus pies todavía en partes ahí? ¿Por qué estaban sus dedos congelados en ese lugar? ¿Y cómo es que había quedado todo tan perfectamente posicionado? Las medias todavía en el jean y el jean en el tronco como si se lo hubiese sacado ahí mismo. Además, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el hecho de que se hubiese levantado, tal vez sus dedos estaban tan fríos, tan congelados que se quedaron ahí, no habría caminado demasiado, es decir, el cuerpo debería estar todo junto ahí nomás. Incluso si los animales hubiesen actuado, algo más habría quedado en el lugar. A pesar de todas estas anomalías, las autoridades consideraron que se trataba de un caso de muerte por causas naturales. Y digamos, no quedaba demasiado del cuerpo para comprobar si esto era así o no. Entonces, el caso quedó cerrado. La familia de Charles, sin embargo, piensa que la situación es muy diferente. No fue un accidente tampoco, sino que hubo algo más relacionado. Tal vez una persona o un grupo de personas. El hermano de Charles, Steve, dijo esto: si tan solo esas tibias rotas nos hubieran hablado, ¿qué crees que dirían? Apuesto a que dirían algo como esto: hice autostop con este tipo espeluznante que robó mi equipo de cámara y dinero, y me disparó en la cabeza. Luego, en un día claro, en pleno invierno, arrastró mi cuerpo a la parte más remota de Crater Lake, me quitó la camisa y las botas, me puso en un tronco y se fue, pensando que los animales destruirían la evidencia en primavera. Y oye, supongo que funcionó, porque la policía dictaminó que mi muerte fue por causas naturales. Sin embargo, mi papá no lo cree. Tercera desaparición. Eric Lewis era un hombre de 57 años de Duval y desapareció cuando se separó inexplicablemente de sus dos compañeros de escalada, cuando el equipo de 3 hombres ascendía por la ruta Gibraltar Ledges en Mount Rainier. A día de hoy, de hecho, todavía no se lo encuentra. Ahora, como dije, había 3 hombres escalando la ruta Ledges. Entonces, el líder de los 3, Don Storm Jr., de repente se detuvo para esperar al segundo escalador, quien era Trevor Lane. Los dos estaban arriba, se vieron y faltaba solamente una persona. Se quedaron a 4.300 metros de altura esperando a Eric. Pero después de ver un rato para abajo y notar que nadie estaba subiendo y que no había tensión, tiraron de la cuerda y se dieron cuenta de que solamente quedaba un nudo mariposa y una bobina. Lo habían visto ahí en la cuerda momentos antes e inmediatamente se pusieron a buscar en la pendiente debajo de ellos. Después de estar buscando ellos dos solos por todo el área y no encontrar a su amigo, se fueron a la cresta de la cumbre en caso de que Eric los hubiese alcanzado, pasado de alguna manera extraña, mientras ellos estaban todavía abajo. Pero en la cresta de la cumbre tampoco lo encontraron y entonces tuvieron que regresar al campo Muir e informar el incidente a los guardabosques. Entonces un equipo de escaladores registró las áreas de Nisqually, Icefall y Gibraltar Chute, mientras un helicóptero sobrevolaba las áreas de escalada donde Eric podría haber acabado. El guardabosques Tom Payne y 2 guías de montaña subieron a la cima en busca de Eric. Nadie, ni el helicóptero ni los buscadores, nadie lo encontró. Al día siguiente la búsqueda se amplió con más de 40 personas involucradas. Estas personas llegaron a encontrar la mochila, el arnés y la pala de nieve de Eric un poco debajo de los 4.300 metros. Junto con esto se encontró una pequeña cueva de nieve a 4.200 metros de altura. No había saco de dormir, no había una tienda de campaña, comida, ni tampoco el abrigo de plumas de Eric. Sus compañeros escaladores Don Storm y Trevor Lane
Buscaron meticulosamente en cada rincón a Eric y también volvieron sobre sus movimientos para intentar encontrar algún registro más de Eric. Sin embargo, nunca se logró. Hay personas que creen que fueron ellos quienes le cortaron la cuerda a propósito. Sin embargo, todavía no se encuentra ningún motivo por el cual quisieran hacer tal cosa. Ahora, el suelo estaba cubierto de nieve aparte, por lo que seguir los pasos de Eric debería haber sido fácil. Si se cayó o si simplemente decidió parar en algún lugar, deberían haber visto sus huellas en alguna parte. Sin embargo, no había. Entonces, ¿cómo hizo Eric para desaparecer mientras estaba escalando? Nadie lo notó y aparte, me parece a mí, de todas formas, nunca escalé nada que habrían escuchado algún grito mientras Eric se caía. Me imagino que habría gritado. Algún golpe fuerte, tal vez ni siquiera ellos, tal vez otra persona podría haber notado si se cayó. Pero no había rastros por ninguna parte de él más que la mochila y todo su equipo. Pero si la mochila y el equipo estaban en un lugar, entonces ¿por qué no había huellas de a dónde había ido a parar él? ¿Cómo hizo? ¿O qué le hizo eso? Porque también está la teoría de que él habría decidido quitarse la vida. Sin embargo, ¿por qué no cayó junto con todo su equipo? La realidad es que es un caso muy extraño del cual probablemente nunca sepamos la respuesta. El próximo mes voy a hacer una segunda parte mucho más larga que esta, así que si quieren ver eso, suscríbanse y síganme en Instagram. Les dejo toda la información, los nombres de los libros y del autor, así como mi Instagram, abajo en la descripción. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.